Hola, te doy la bienvenida a este podcast, Lo Extraordinario de Ti. Hoy tengo una invitada muy especial, Maleni Camacho, que pues tuve la fortuna de conocer en un momento de la vida de una manera, conocerla a fondo, conocer sus procesos, su forma de conocerse y todo esto. Y ahora la vida ha dado vueltas y ella está en este camino de guiar a personas en sus propios procesos de conocerse, de despertar espiritual y abrazar su historia. Entonces, me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida, Maleni. ¿Y te quieres presentar tú a tu manera? Claro, muchas gracias, Maye. Pues yo soy Maleni, como dijo Maye, nos conocimos en otro punto de la vida. Me siento una persona súper diferente y siento que Maye también es otra persona a la que conocí cuando me acompañó en procesos terapéuticos. Ahora nos seguimos acompañando, pero de otras maneras. Y pues bueno, mi nombre, como dice Maye, es Maleni Camacho. Estoy en proceso de desarrollo de mis proyectos de acompañamiento para guiar personas a encontrar su vocación en sí. Las personas que se acercan a mí están buscando un cambio en su vida. Tal vez algunas le llaman vocación, otras le llaman como falta de diversidad en su vida. Hay quienes, no sé, están buscando hacer un cambio de carrera, ¿no? Hay quienes apenas están buscando su vocación y hay quienes como que ya tienen muchos años haciéndolo y ahora quieren ir a buscar esa otra cosa, sienten un llamado. Y pues bueno, estoy muy emocionada de estar aquí en este podcast, mi primer podcast, mi primera entrevista. Y pues bueno, hola a todos. Bienvenida, el primero de muchos, Gracias. seguramente. Muchas gracias. Em, y bueno, pues para quienes no te conocen, me gustaría empezar haciendo esta pregunta justamente de, pues, ¿dónde andabas antes y cómo fue que decidiste dedicarte a esto? O sea, ¿en qué momento, cuál fue todo ese proceso a través del cual sentiste este llamado y dijiste, sí, quiero tomar este camino? Ok, pues el punto de partida yo creo que es desde que nací, pero nos vamos a remontar a un momento más cercano, que es el agotamiento laboral. El agotamiento laboral fue el detonante de este camino en el que estoy ahora. Me di cuenta de que no tenía energía, de que la vida que me imaginaba, o más bien seguía pensando en mantener la vida que tenía hasta el momento, no me emocionaba para nada. Al contrario, me generaba mucho estrés, me generaba mucha ansiedad y demás. Entonces yo quería salir a hacer otras cosas, sentía ese llamado de que había algo más para mí y lo que hice fue buscar acompañamiento con una psicoanalista para empecé el proceso buscando tener más confianza en mí misma. Porque yo decía, yo sé que puedo hacer muchas otras cosas, no tengo idea de qué, sé que puedo, pero no me atrevo a dar el salto. Necesito confiar, necesito tener seguridad en mí. Y entonces eso fue lo que detonó todo y de ahí vino un proceso de reconocerme tal cual, empezar a indagar en mi historia, abrazar mi historia. Hice un acompañamiento con otra chica para una transición de carrera, como dándome bases como financieras, haciendo una proyección. Hubo mucha meditación en ese proceso y entonces ahí esa meditación, ese proceso de meditación fue lo que hizo que reconectara conmigo. Ya lo había hecho una vez en 2020 y entonces en esta nueva ocasión fue como, ahora sí es mi momento, ahora sí no tengo dudas de todas las herramientas que tengo muchas ganas de ayudar, tengo muchas ganas de vivir, ¿no? Más allá de seguirme modificando, de seguir buscando qué errores, qué problemas había conmigo, qué falta de seguridad había en mí, fue como, voy a ser segura de mí, voy a confiar en mi historia, voy a abrazarla. Y bueno, así es como llego a este momento donde recorriendo mi historia me doy cuenta de que hubo muchos momentos en el que el acompañamiento para la búsqueda de la vocación estuvo ahí. Ujú. Estuvo desde el 2015, donde mi perrito está gato. No le gustó que dijera eso. Desde el 2015 eh,
me dieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y como el requisito era presentar un proyecto y como para ayudar a tu comunidad de un problema que tú veías. Y ese problema que yo veía era que que nadie nos decía, nadie nos acompañaba para definir qué íbamos a estudiar. Y vino de un tema mío, ¿no? Vino de que yo ya estaba a punto de terminar la universidad y sentía que no quería haber estudiado arquitectura. Soy arquitecta de profesión. Entonces, así revisando mi historia, hubo muchos momentos en los que la búsqueda del acompañar personas a encontrar su vocación, porque yo sentía una falta de vocación o de que no estaba siguiendo mi vocación, me, me llamaba y me llamaba y me llamaba, y entonces ahora estoy aquí, Ok. empezando este proceso. Bueno, pues me parece interesante y me gustaría que fuéramos un poco más específicamente a varios de estos momentos. Tú sabrás cuáles son como los más representativos, pero sí, o sea, creo que a mí, yo siempre he pensado que los proyectos así, que nacen de ti, de tu alma, de tu experiencia, tienen como una base donde muchas personas conectan, ¿no? Porque justamente tú lo viviste, lo atravesaste, estás en otro punto y puedes guiar a otras personas que están caminando apenas por donde tú ya pasaste, ¿no? Y eso me parece siempre muy mágico. Entonces, bueno, tu camino empezó por el lado de la arquitectura, pero ya había estas cosas como esta falta de claridad sobre tu vocación y así, ¿no? Y entonces, no sé, ¿podrías compartirnos un poquito más sobre algunos de estos momentos donde tú decías, no, es que algo falta aquí o algo no está tan alineado? Sí, claro. Desde que estaba en la universidad, mis maestros, recuerdo muy bien mi ceremonia como de presentar mi memoria de residencias, con lo que me iba a titular, y entonces ahí escuché a un maestro como darme el hint ahí, como la pista de esto, como me dijo, y presenté mi proyecto y me dice, siento que tu proyecto es más de socióloga o de antropóloga que de una arquitecta. Mi proyecto hablaba de las similitudes que había en otro país, en este caso era Buenos Aires, y la ciudad en la que yo nací, en cuestión como de acceso a la vivienda, y yo me clavé mucho en cómo en la historia de las personas, en cómo afectaba el no tener acceso a la vivienda en la vida de las personas. Como que había muchos divorcios a raíz de que las casas no tenían más que una habitación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me dijo, ¿será que tú crees que los arquitectos tienen que hacer más allá que simplemente diseñar? Y fue como a mi cabeza y dije, claro, obviamente los arquitectos tenemos que cambiar el mundo, yo le decía. Entonces, bueno, salí con mucho miedo de enfrentarme a trabajar en una oficina y así, porque yo quería ser libre, ¿no? Yo quería hacer muchas cosas que trabajar en una oficina no sentía que no me iba a dar, que me iba a cerrar el mundo y no veía otras alternativas, ¿no? Ahora entiendo que hay millones y en este tiempo justo las nuevas generaciones saliendo de la universidad tienen un montón de otras oportunidades. A cada año siento que va aumentando la cantidad de posibilidades para cada persona. Mm. Y entonces salgo de ahí y empiezo a trabajar con mucha resistencia, te digo, y siempre buscando algo que acompañara a mi trabajo de oficina, como un voluntariado, ¿no? A veces en temas de medio ambiente, a veces en temas de voluntaria en una asociación que construía casas de emergencia, le llaman, que son como casas pequeñas y demás. Te dan el terreno de una familia y vas y las construyes y lo haces en un fin de semana y demás. Todo puros jóvenes. Entonces siempre llevaba de la mano algo como algo profesional relacionado con arquitectura y algo que llenara esa necesidad mía de darle al mundo, de ayudar al mundo, porque lo sentía, ¿no? No sentía ni siquiera una responsabilidad, no sentía un debería de, era como una necesidad mía, como de ayudar, Un de, de, llamado. hac- exacto, un llamado. Entonces, eso es una de las señales que yo tenía. Luego, de nuevo, el agotamiento
el agotamiento laboral, ¿no? Ya cuando todo este camino, pues que fui cambiando de trabajo una y otra vez, siempre buscando algo que me llenara, cuando pues la realidad era que no, lo que me iba a llenar no iba a estar en una oficina o en un trabajo relacionado con arquitectura, creo. Entonces, por mi historia. Entonces, em, fui buscando, bueno, más bien fui viendo el agotamiento laboral como esas señales, como de ya me quiero ir de aquí, pero ahora ¿qué quiero hacer? Ya, y si me salgo de aquí, ¿qué hago? O sea, como que no veía otra alternativa de ser arquitecta, entonces siempre lo fui llevando de la mano. Luego en la pandemia, en el 2020 también a raíz de la meditación y de esta búsqueda que creo que todos tuvimos para no enloquecer y mantenernos ahí cuerdos, este, empecé a meditar y justamente creo que fue en el acompañamiento contigo en pandemia cuando recorrí muchas cosas de mi historia y no me di cuenta hasta ahorita que te lo estoy contando, que desde ahí yo ya empezaba a analizar mi historia porque tenía muchos momentos presentes y, y los quería unir. Siempre buscaba las piezas que unieran y que Ujú. me fueran a llevar a ese llamado, a encontrar la respuesta a ese llamado o a esa vocación. Entonces, en pandemia lo que hice fue, pues bueno, a mí lo que me ha mantenido cuerda son esta y estas otras cosas. El mundo seguramente las necesita, al mundo seguramente le van a venir bien. Entonces empecé este proyecto, se llama Onda Simple, donde hacía meditaciones para dormir, eh, y empecé a recibir mucha retroalimentación muy buena y demás. Entonces, como esto funciona, y de nuevo vino como otra, como una oleada de muchísimo trabajo y lo dejé y seguí de nuevo trabajando muchísimo, cambios en mi vida como de casa y varias cosas. Y no es hasta este año, en 2020 donde a raíz de, pues, como insisto, del agotamiento laboral, que digo, ¿qué más hay para mí? O sea, ¿en qué puedo ayudarle al mundo? ¿En cómo me puedo ayudar a mí? Y, y cuando busco esta transición de carrera, el primer paso era recorrer tu historia y fue muy fácil para mí conectar con esto. No, pues es que yo quiero ayudar a las personas a que encuentren su educación, porque si todos hiciéramos algo que nos encanta hacer, el mundo sería mucho mejor, porque lo verías en todos lados, ¿no? Como luego vas y contratas un servicio, vas a comprar un producto, y si hay alguien ahí que está sufriendo en su trabajo, se nota y la experiencia es muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, si el mundo necesita esto, el mundo necesita que la gente viva su vocación y sea feliz haciéndolo desde el trabajo, de cualquier trabajo que te imagines, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé este proceso de búsqueda de transición, me doy cuenta de eso, que fue muy fácil para mí conectar y fue a raíz de qué, de que conocía mi historia, Ujú. de que la había recorrido muchísimas veces, de que me conocía a mí misma muy bien, que lograba identificar cosas de mí muy fácilmente y dije, claro, esta es la clave. Esta es la clave, que todos conozcamos nuestra historia y cuando vamos a recorrer nuestra historia nos encontramos un montón de cosas extraordinarias. Ujú, ujú. Sí, y ahorita que dices eso, yo quiero agregar, como tú ya dijiste, nos conocimos en un proceso terapéutico, o sea, me encontraste por ahí en la vida y empezaste a ir conmigo a este proceso. Y yo quiero compartir como justo que yo en ti notaba mucho como esa apertura, esa curiosidad, ese preguntarte de dónde venían las cosas y eras como muy, no sé, fue muy lindo trabajar contigo porque se veía que tú estabas Pues, muy interesada y muy comprometida contigo, ¿no? Con conocerte, con explorar opciones, con ver qué no estaba funcionando, de dónde venía, qué podías hacer para cambiarlo. Entonces, yo sí te veía como con este potencial de, es que es tan
autoobservadora y tan consciente de muchas cosas, que ahí hay como algo que no se encuentra en todos lados, ¿no? O sea, como que yo veía esa habilidad y ese don en ti, ¿no? Y sinceramente ahora me da mucho gusto que tú también lo hayas escuchado, porque yo lo veía desde entonces y yo dije, es que tiene esta súper habilidad de conocerse, de enfrentar muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo que cuando tú creaste el podcast con las meditaciones, pues yo lo escuché, digo, no todas, pero sí escuché varias, y me acuerdo que lo recomendaba mucho. Yo estaba así como muy contenta con eso que estabas haciendo porque veía como todo lo que hacías nacía mucho de ti, de tu historia, de tus necesidades, pero también de querer ayudar y así, ¿no? Entonces yo se lo recomendé a muchas personas. Gracias. Pero bueno, entonces, Y- o sea, bueno, regresando un poco como a esta línea, em, ¿qué dirías que fue, o sea, ahí te hizo clic esto, como de, la clave es conocerte tú, ¿no? Ujú. Esa es la clave. Pero digamos, ¿cuál fue el mayor reto? Porque tu búsqueda fue, digo, tomó el tiempo que tomó, ¿no? O sea, está bien, pero como que pasaron muchas cosas antes de que tú dijeras, esto es, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la parte más difícil o la que estaba menos clara, que necesitó aclararse para que tú dijeras, ah, ya lo veo como una posibilidad y ya sé que es por acá? Pienso en dos cosas. Una, como decías ahorita, como de yo lo veía, pero tú tenías que verlo. Eso pienso que es lo más clave de todo. O sea, como mm, hay como un ritmo que cada uno de nosotros tenemos, que aunque alguien más lo quiera acelerar y y nos lo quiera mostrar, si no estamos listos, no lo podemos ver, ¿no? Ujú, Entonces pienso que una tenía que estar lista para verlo. Y dos, lo que más me costó fue como soltar la identidad, soltar el ya no voy a ser la arquitecta, ya no voy a ser, sí, ¿no? Como, pues sí, alguien con una carrera de tantos años en este tema y que ha investigado tanto y que ha hecho estos sí, intercambios, como de ir a estudiar a otros lugares y así, es como sentir que por cambiar mi rumbo profesional, todo lo que ya había vivido antes no fuera real, ¿no? ujú, Como invalidar toda mi historia por ahora hacer un cambio. Y entonces el soltar eso, el decir, no, esto es parte de mi historia. O sea, no estoy borrando toda la historia que ya pasó antes. Es, esto es parte y de nuevo como, sí, ¿no? Pienso que ese es el concepto que más me gusta, como abrazar mi historia, abrazarla y saber que cada cosa que haga le va aportando en el momento y por las razones correctas. ujú. Ok. Sí, bueno, esto que dices tiene mucho sentido, porque muchos seres humanos tendemos a eso, ¿no? Como hemos construido mucho de nosotros alrededor, en muchos casos sí del trabajo, ¿no? O sea, tanto que de pronto es como es común que las personas pierdan su identidad en su profesión, ¿no? O sea, como, ah, bueno, yo soy psicóloga, yo soy arquitecta, yo soy médico, yo soy tal, y es como, ah, pues eso soy, ¿no? O sea, Ujú, como si de pronto se borraran otras cosas que no nos permiten ver que somos mucho más que eso. Y entonces, cuando eso por alguna razón ya no hace tanto sentido, necesitas ir por otro camino, pues sí, creo que puede ser como muy confrontador, creo que da miedo, o sea, como, ok, si ya no voy a hacer esto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? O ujú, sea, ujú. Totalmente. ¿Cuál va a ser mi etiqueta ahora si ya no soy arquitecta? ujú, ujú, Eso. ok. Y en este proceso, ¿cómo, cómo fue? O sea, piensa, por ejemplo, ok, ya te diste cuenta de que querías ayudar a las personas y guiarlas, ¿no? Pero Ujú, ¿cómo estás llevando a cabo esto? Porque
o sea, yo he escuchado muchas otras personas que les pasan cosas parecidas, ¿no? Toda mi vida llevaba dedicándome a esto, pero descubrí que me quiero dedicar a esto otro. ¿Y cómo voy a hacer ese cambio? ¿Cómo voy a hacer esa transición? ¿Cómo ha sido eso para ti? Porque creo que a muchas personas les interesaría, si se identifican con esto, saber, pues, cómo puedes construir ese puente que te lleva del punto A al punto B. Mm, Pienso que de nuevo es en tu historia. Recorres, empiezas a conocer tu historia, como que a mí me gusta verlo por ciclos, ¿no? No sé, creo que hay una teoría o no sé quién me lo dijo, o sí, fue un mensaje que me llegó, como que hay ciclos de 7 años en nuestra vida donde van sucediendo cosas importantes. Hay picos y hay valles siempre en esos ciclos. Entonces, cuando empiezas a analizar esos ciclos y cómo los analizas con preguntas. Por ejemplo, si vamos al ciclo de los 0 a los 7 años, ¿con qué me gustaba jugar? ¿Con quién pasaba más tiempo? ¿Era con adultos o era con niñas, niños? Em, si no era tanto de jugar, ¿prefería leer ya en esa edad o a qué edad empecé a leer? Ese tipo de cosas son con muchas preguntas, la manera en la que yo lo trabajo es con preguntas y una vez que identificas todas esas cosas de tu historia, identificas los puntos altos y los puntos bajos, por decirlo de alguna manera, los picos y los valles. Y en esos lugares siempre hay frustraciones. Usualmente es en los valles, ¿no? Hay frustraciones y, y de esas frustraciones salen un montón de ideas. O sea, en este caso, porque lo estamos usando, o con la gente que ya estoy acompañando, lo estamos usando para encontrar su vocación, salen un montón de ideas de, ay, a mí me dolía tanto esto, me dolió tanto esto, hubiera querido que esto fuera diferente. Eh, a partir de eso es que vamos encontrando otras cosas de qué quieren hacer. Pero tú me preguntabas algo más, creo que no respondí del todo tu pregunta. O sea, bueno, ¿cómo construyes ese puente o cómo le haces para hacer esta transición, como para animarte a eso? Porque ese es el punto donde da mucho miedo, ¿no? O Ujú. sea, a las personas que pasan por situaciones parecidas. Entonces, ¿cómo le has hecho tú? Pienso que ha sido dejando de pensar que todavía me falta algo, Ujú, como cada cosa que creo que todavía me falta para hacerlo, es como, no, es perfecto así como es, porque lo quiero hacer y, y sí pienso que requiere de mucha valentía, porque no es simplemente decir, ah, sí, ya lo decidí, lo abrazo, sí, es perfecto, es como confiar. ujú, Totalmente es confiar. Ese salto de fe que di cuando firmé la renuncia fue un salto de fe totalmente y de que requirió muchísima valentía y que luego vino un montón de otras cosas. Entonces pienso que ese puente lo he ido construyendo confiando en mí, confiando en mi historia, confiando en todas las personas que tengo a mi alrededor. También pienso que eso tú me lo hiciste ver en alguna ocasión, como mm, tenemos un montón de recursos, tanto internos como a nuestro alrededor. A veces es nuestra familia sosteniéndolos, a veces es nuestra pareja, a veces son amigos, a veces son personas que nos acompañaron en algún momento de la vida. Siempre tenemos todo listo para hacer lo que querramos. Y entonces lo que se requiere o el puente se hace de confiar. ujú, Y, y aunque suene como un verbo y una palabra muy sencilla, cuesta mucho trabajo. Y entonces y por eso al final de cuentas es un proceso de acompañamiento, porque el, el tomar de la mano a alguien que ya sabes que te va a sostener en este camino y que puedes confiar y que si entras en crisis le puedes echar una llamada o si te entran las dudas de lo que sea esta persona o estas personas o tus papás o quien sea, te van a sostener es lo que ha marcado la diferencia totalmente. ujú. Sí, estoy de acuerdo en que sí se requiere valor, ¿no? Mm. Y eso, confianza. De hecho, justamente yo también últimamente he estado pensando mucho en eso y de pronto.
está la trampa de creer que necesitas algo más, o sea, como, no sé, puede ser que tú ya estás preparada con lo que tienes, o sea, sí puede, obviamente siempre puedes seguir aprendiendo más cosas, tomando más cursos, Ujú, etcétera, pero ujú, hay un punto donde eso se convierte en una pequeña trampa, donde sientes que un curso más y ahora sí, o un ujú, curso más y ahora sí, sí, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Pero todo este proceso necesita prepararse porque también no es, no, tampoco estamos hablando de que sea un salto así como de no sé ni qué estoy haciendo ni a dónde voy a ir y me aviento, ¿no? Más bien es ujú, como irlo sintiendo, irlo aterrizando, ir dando paso a paso y esos pasos te van llevando. Porque, no sé, por ejemplo, tampoco se trataría de, bueno, voy a renunciar sin un plan, ¿no? O ujú, sea, nada totalmente. más como que me di cuenta y ya me aviento así. O sea, sí, pero no. O sea, sí es un salto que hay que dar en algún momento, Ujú, esto de la renuncia, por ejemplo, pero sí. sí no es tampoco saltar sin haber trabajado toda esta parte, ¿no? De la confianza, tener un plan de alguna manera y comprometerte con esto nuevo que estás haciendo, porque también si estás haciendo esto es porque, o sea, le estás apostando a esto y hay como esa convicción de esto es lo que quiero y voy para allá, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, esto solo es una reflexión, pero ¿tú quieres agregar sí. algo más de este punto? Sí, sí, pienso que justo como dices, el tener un plan y esas cosas ayudan muchísimo. O sea, yo cuando busqué a esta chica para hacer la transición de carrera y me dio un panorama, mm, mm, el otro día pienso que hablábamos de eso, como el cómo ayuda a tener notas de lo que sea, pero al final de cuentas, cuando ya estás frente a la situación, necesitas confiar y necesitas fluir, ¿no? Pero el tener un plan que diga, no, por ejemplo, con esta chica de transición de carrera, lo que decía era, en cuestión de finanzas, era, tienes que hacer tu plan a ganar 2 veces lo que ganas ahorita en tu trabajo. Ujú, ¿No? Si ganas 30,000 pesos al mes, tienes que proyectar ganar 60,000 pesos porque todo lo demás se va a ir en invertirle a tu negocio, para que tú te puedas quedar con 30,000 pesos que ganas libres ahorita en tu empresa, tienes que ganar 60 y entonces pagar impuestos, invertirle a tu negocio, gastos de operación, esto y lo otro, y entonces ya te quedas con los 30,000 pesos y, y entonces cuando ya tienes una visión y le pones un nombre a las cosas, ya sabes hacia dónde vas, ya te da como cierta confianza, pero al final de cuentas, cuando te enfrentas a la situación, tienes que confiar y tienes que fluir. sí. Sí, y ese es un proceso constante. O sea, también algo que me gusta mucho y veo mucho en ti es cómo todo el tiempo estás trabajando en ti, ¿no? O sea, si has, y de muchas maneras diferentes. O sea, a veces es a través de acompañamientos, pero a veces también es, pues, esto, darte tiempo para hacerte estas preguntas que tú decías. A veces también es hablar con gente, ¿no? O sea, Ujú, seguir a otras personas, etcétera. Pero sí es algo que tú estás trabajando constantemente, pero y al mismo tiempo algo que me encanta de dedicarnos a esto, porque bueno, ujú, ya estamos ujú, en la misma sintonía, es que tu trabajo personal siempre te ayuda para guiar a otros también, ¿no? O sea, de ahí es de donde viene. Entonces, cualquier cosa, cualquier crisis, cualquier logro, cualquier cosa que pasa en tu vida, o sea, también se convierte en una herramienta más que puedes usar para ayudar a los demás, ¿no? Entonces eso ujú, está súper bonito y yo siempre te vi muy conectada contigo y explorando muchas cosas y ujú, conociéndote y así, ¿no? Entonces, pues creo que tienes muchas herramientas y justo me gustaría preguntarte sobre eso, o sea, digamos así, ahorita de lo que te venga a la mente, porque seguro habrá muchas más, ujú, ¿cuáles son las mayores herramientas o recursos que sientes que tú tienes, que conoces obviamente a partir de ti, de tu experiencia, pero ujú, que también son las mismas que puedes usar para guiar a otras personas? O sea, ¿cuáles ujú. serían las principales o las que más te gustan? Pienso que las que ya estoy justo poniendo en práctica y que veo que les están funcionando a los demás en mis procesos de acompañamiento es como no apresurarme
a responder o a tomar acción. Ujú. Como cada cosa que quiero hacer, cada impulso que siento hacia algo, ok, confío en eso, pero le doy como tiempo, le doy, a mí me gusta decirle, darle aire o dejar que se asiente. Esa ha sido una de las herramientas más bonitas y más funcionales que creo que han funcionado en la terapia, es como observar lo que estoy sintiendo, observar esto que quiero hacer y darle tiempo. Entonces es como la observación sería como la primera herramienta y luego dos sería como la paciencia. Ujú. Y ya si nos vamos a cosas más prácticas, es la escritura. Escribir sin filtro, como sin editar, ¿no? Eso, ahora hablando contigo, me parece muy curioso porque a veces que platicamos, tú me das la etiqueta o el nombre de algo que es una herramienta que ya he venido utilizando o que gente a mi alrededor me ha compartido y que no tenemos idea que se llama de alguna manera. Y en el caso de la escritura es como la terapia narrativa, creo que me decías el otro Ah, día, ¿no? sí. Entonces, donde escribes como cuando a veces cuando las emociones están muy como fuertes, muy intensas, como escribir sin filtro o simplemente como una herramienta de, no es necesario que pase nada, todas las mañanas, 5 o 10 minutos, escribir, escribir, escribir. Y ese dejar fluir es como darle una señal a mi cerebro de confía en lo que haces, confía en tu intuición, confía, y si después quieres modificar algo, regresas y lo haces, ¿no? No tienes que tomar la decisión mientras lo estás escribiendo, solo haz. Ujú. Entonces, pienso que sería eso, como la observación, la paciencia o como darle tiempo a las cosas que quiero hacer sin apresurarme. Y, y tercero, es la escritura. En este momento pienso que es lo más valioso. Y por último, porque como dices, hay muchísimas, pero ahorita las que estoy utilizando más son esas tres. Y por último, hablar conmigo. O hablar con Dios o hablarle al universo, pero hablar, como verbalizar las cosas que estoy sintiendo. Ujú. Ujú. Qué bonito. ¿Y las Y tuyas? las mías, Sí, ah, pues bueno, hay algunas que coinciden. Yo sí, siempre he pensado, por ejemplo, que escribir es una súper herramienta. A mí escribir me sacó de, o sea, me ayudó a sobrevivir o me ha ayudado a sobrevivir en las mayores crisis, ¿no? O sea, digo, bueno, para platicarles un poquito ya que lo estoy mencionando, claro. en mi crisis adolescente, que fue la mayor crisis de la vida, yo estaba muy cerrada, o sea, por lo que pasó, que sí lo he hablado en otros episodios, me cerré mucho, me sentía muy sola, me costaba mucho trabajo confiar en las personas porque, no sé, o sea, como que no sabía con quién realmente sí era seguro hablar de lo que sentía. Y como, pues, no tenía tantos amigos y bueno, o sea, muchas cosas. Ujú, Pues lo que hice para que eso no se me quedara nada más así fue escribir. Empecé a escribir muchísimo a falta de personas con quienes me sintiera segura para poder hablar de todo lo que me estaba pasando, ¿no? Y, y entonces para mí esa es una súper herramienta. Y otra para mí también es como, bueno, se parecen, ¿no? Pero esto de ver que, o sea, cuando algo te pasa, ver qué te está pasando y explorarlo, ¿no? Y ujú, explorarlo tratando de hacerlo sin tanto juicio, o sea, como, a ujú, ver, ¿qué está pasando? Esto pasó una cosa y me sentí de cierta manera, pero verlo con curiosidad, sin juicio, así como, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué me movió tanto? ¿A qué me recordó? ¿Con qué me conectó? ¿Cuál es la emoción que está ahí? ¿No? Y en ujú, ese sentido, lo siguiente es como validar eso, porque ahí es donde creo que muchas veces podemos pensar que hay algo mal con nosotros, o sea, o como que solitos nos descalificamos, ¿no? Así de, ujú, no, pues es que esto, o sea, ay, qué exagerada, o no es para tanto, o no pasa nada, lo meto abajo del tapete, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer eso, a- a- pues si lo escondes y te desconectas, tampoco puedes encontrar el mensaje o el regalo detrás de esta ujú, situación, ¿no? O sea, no claro, puedes llegar a tener tanta claridad de algo para poder trabajarlo
y avanzar en tu proceso de evolución, ¿no? Como quiera que sea. Entonces, para mí esos son puntos súper importantes bueno, yo los trabajo mucho, como identificar qué está pasando, pero desde la curiosidad, no desde el Ujú, juicio, y validar, o sea, si te sentiste así, pues es por algo, hay razones, o sea, y esas razones las encuentras en tu historia, ¿no? Y ujú, una vez que te das permiso de sentirte como te estés sintiendo y entiendes por qué te estás sintiendo así, entonces ya entra la parte de, ok, ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi siguiente paso? Entonces, ujú, pues yo diría, esas son como algunas, porque hay millones ujú. de herramientas. Yo creo que identificas tú las cosas, pienso que es algo muy bonito que yo veo, es que identificas las cosas como desde la suavidad, Ujú. como que siempre que te comparto algo es como, escucho tu voz y me calma así como, a ver, ¿qué tal si? Y yo ya me emociono de saber que voy a tener otra perspectiva diferente a lo que estoy pensando y que me va a calmar. Ay, qué bonito. Gracias. Sí. Sí, 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 justo, o sea, creo que mi visión es muy, muy así, como muy, muy amorosa, porque yo sé, digo, yo en su momento he sido muy dura conmigo y veo Ujú, como los demás batallan con lo mismo y es como, no, a ver, ¿qué tal que no hay nada incorrecto en esto, ujú, ¿no? ¿Qué tal que totalmente. es válido lo que sientes, lo que sea? Entonces, Ujú, pues sí, eso es como importante. ujú. Y bueno, me gustaría preguntarte, en todo este proceso, ¿qué es lo que tú, o sea, cuáles han sido tus mayores aprendizajes? Así como si fueras sacando conclusiones después de todo este camino que has recorrido hasta el día de hoy, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que has tenido, sí, en este momento? Em, Pienso que hace 2 semanas te hubiera dicho cosas bien diferentes a hoy y la próxima semana seguramente te diré otras cosas, pero hoy creo que el mayor aprendizaje que tengo muy presente es que todo ocurrió por algo, que nada de lo que pasó fue casualidad, que ese es el principal, como que nada es casualidad, todo pasó por algo y es perfecto porque te hace hoy la persona que eres y en este momento de plenitud y demás en el que estás. Y el otro gran aprendizaje que he tenido de este recorrido ha sido el que todos tienen algo para aportarnos. O sea, mm, hoy que estuve en una reunión con una de las personas que acompaño, me di cuenta que me estaba diciendo, algo que me estaba compartiendo era lo mismo que algo que yo había estado pensando en la semana. Y entonces dije, wow, o sea, ¿se lo habré enseñado yo a él o él me lo enseñó a mí? Yo lo estoy acompañando a él o él me está acompañando a mí, ¿no? Entonces, esa apertura como de siempre estar con el corazón abierto y de decir, tengo todo esto que aportarte, pero tú también tienes un montón de otras cosas que aportarme a mí. Ha cambiado la dinámica totalmente con la gente y mi manera de relacionarme y mi manera de recibir y mi manera de dar todo, ¿no? Entonces, pues sí, me quedaría con esas dos también. Hay muchísimas, pero esas dos en este momento. Sí, qué bonito, porque sí es cierto, o sea, esas sincronicidades, porque nada es casualidad, o sea, Ujú, cuando te dedicas a acompañar a las personas, pues atraes personas que están más o menos en esa sintonía o que justo hay un clic por algún lado. Y sí, muchas veces a mí me encanta cuando eso pasa, ¿no? O sea, como en las sesiones empieza a surgir un tema que justo es el tema que yo traía y entonces se ujú, vuelve como algo que construyes con la persona, ¿no? Sí, tal vez tú estás en este lugar de guiar, ujú. pero, o sea, es ida y También, vuelta, o ujú, sea, totalmente. entonces eso está súper bonito. Y me gustaría ahora preguntarte un poco más sobre tu,
tu proyecto, ¿no? O sea, para las personas que nos han escuchado hasta ahorita, que ya te van conociendo un poquito, ¿no? Con esto que Ujú. nos compartes, de dónde vienes, qué estás haciendo ahora, me gustaría que pudieras hablar de en qué consiste tu proyecto, cómo se llama, ahorita Mm. hablaremos de las coincidencias, Ajá, entre sí. comillas, ¿no? Sí. Este, y, ajá, o sea, en qué consiste? Por si alguien está conectando contigo y quiere saber más. Ok. Em, Reconócete es un programa de acompañamiento de 5 semanas para recorrer tu historia, para abrazar tu historia e ir a encontrar todos los tesoros que hay ahí en tu historia y dependiendo el sentido que tú le quieras dar. Nació enfocado a encontrar la vocación de las personas, pero en esa búsqueda de la vocación pueden salir un millón de otras cosas, ¿no? Como puedes darte cuenta que lo que quieres realmente es ser mamá, ¿no? Y que no se trata de algo en lo que quiero trabajar y demás. Entonces, nace de, si la manera de entrar a Reconócete, una amiga que me dijo, y si yo, pero acabamos de retomar contacto, yo puedo entrar y le digo, mientras tú sientas el llamado, es el momento correcto. Si hay algo que tú quieres modificar, si hay algo que tú quieres resignificar, es el momento de entrar a Reconocer. Entonces, lo que hacemos en Reconócete es en estas 5 semanas, con una metodología que yo diseñé, con base en 3 pilares, vamos a recapitular, reconocer tu historia, ¿no? Ir a recorrer cada uno de esos puntos más como especiales o significativos en tu historia y luego vamos a recorrer, o más bien a reconocer todo lo que ya has hecho, ¿no? Porque a veces nos plantamos en esta búsqueda de la vocación como con una desesperación, con unas ganas de cambiar, de hacer algo diferente, pero no reconocemos todo lo que ya hicimos. O sea, no solamente se trata de volvernos a conocer, sino de darle reconocimiento a todo el camino que ya hemos recorrido. Y de ahí viene el pilar que es reactivar tu esencia. Cuando reactivamos tu esencia, es tal cual hacemos una recapitulación de todo lo que vimos en estas 5 semanas y hacemos un mapa de cómo llegamos al punto en el que estamos hoy, qué cosas tuvieron que pasar en nuestra historia para estar aquí, reconociendo todo lo que hicimos, identificando a dónde quisiéramos ir ahora de acuerdo a lo que exploramos. Y el entregable o el punto final es terminar este mapa que nos va a dar una guía para cuando nos volvamos a perder, porque la vida se vive en ciclos, entonces va a haber otro llamado, va a haber un cambio eventualmente, que ya tengas un mapa donde recurrir cuando te vuelvas a perder. Es decir, a ver, ¿qué fue lo que hice cuando estaba en Reconócete? Fui, identifiqué estas cosas. ¿Qué otras cosas hubo que las dejé de lado y aquí las tengo ya anotadas? Que de aquí puedo sacar y así puedes volver a empezar tú solo, como, como en todo, ¿no? Como cuando tus sesiones de conexión espiritual, todo lo podemos hacer solos, pero siempre es muy valioso al principio hacerlo acompañado y que alguien nos quite tantito la mente de las cosas y nos haga conectarnos con lo esencial y, y eso. Ay, me encanta, y me encanta Ujú. esa, cuando me platicabas a mí de este proyecto, me encanta la idea de tener un mapa, porque es muy cierto, o sea, no solamente vamos a vivir una crisis en la vida, todo está cambiando todo el tiempo, y, o sea, sí, hay cosas que de pronto se nos olvidan porque estamos, no sé, enfocados en lo que estamos viviendo en este momento, y esta idea de tener un mapa, así como de, a ver, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuáles son como tus recursos? ¿Qué te ayudó en ciertos momentos? Tal. O sea, tenerlo Ujú. así como un mapa, así como dices, me parece muy valioso y que es como un mapa para la vida, literalmente, ¿no? Entonces, Totalmente. me encanta esa idea. Y ese mapa puede tener mil formas de presentarse, ¿no? O sea, pienso en ti y me imagino un mandala. O sea, haciendo un Ujú. mandala y de aquí, el mandala empezó aquí, no sé, supongo que empiezan en el centro los mandalas, ¿no? Ajá, bueno, yo Entonces, sí. Pues yo sí. entonces, el inicio, aquí el centro fue tal cosa.
pero lo que tuvimos que ir haciendo es, como hicimos la siguiente capa, esta estrella amarilla, luego esta estrella azul, y así, ese tipo, y entonces esas capas las vamos juntando y se forma nuestro mapa con algo que nos haga sentido a nosotros mismos. Ujú. Sí, 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 me encanta. Este, bueno, y a ver, la pregunta que no puede faltar en este podcast, después de todo esto que hemos platicado hasta ahorita, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú consideras que es como lo extraordinario de ti? ¿Alguna o algunas de las cosas? Porque no necesariamente es una sola. Lo extraordinario de mí, mm, ay, es que pues, te podría decir que es mi historia, pero si me quitas mi historia, va a seguir habiendo cosas extraordinarias, pero si me quitas, como que lo voy viendo por capas. Ujú. Pienso que lo extraordinario de mí es el amor que doy, el amor que soy, ¿no? Como el amor con el que existo, que me hace tomar acciones o no tomar acciones y demás. O sea, como que lo más extraordinario que tengo es el amor con el que vivo, pienso mi vida en sí, tanto lo que ya pasó como el día a día, mi vida a través del amor, pienso que sería la respuesta. Ay, qué bonito. Sí, tienes mucho esa energía, como una energía muy así, como muy amorosa, suavecita también. Em, y ya para ir cerrando, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando? Mm, el mensaje que quisiera darles es que todos vivimos nuestra vida como con los lentes de la historia que nos estamos contando de nosotros mismos, ¿no? De la historia que estamos, sí, que nos estamos contando de cada cosa que pasa. Entonces, ¿qué tal si esa historia la decidimos nosotros mismos? ¿Qué tal si la historia que estamos viviendo la tomamos? O sea, tomamos las riendas de esa historia y la vemos 100% a través del amor y a través del agradecimiento. Mm. Mm. Qué lindo. Sí. Y como lo hablábamos el otro día, parece que tu historia es una, pero sí puedes cambiar de lentes, ¿no? O sea, puedes Totalmente, cambiar de perspectiva y entonces cambia la historia, aunque no cambie, totalmente. ¿no? Sí, lo podemos elegir, eso es lo más cañón. Ujú. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar grabando ahorita en este instante este episodio. Yo no Eh, quisiera que nos fuéramos sin contar nuestra historia de sincronicidad. sí, 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 es cierto. Ajá, bueno, Tú eh, empieza. sí. Pues como decíamos, ¿no? O sea, yo nos conocimos en un proceso terapéutico, yo estaba acompañando a Maleni en uno de estos momentos que ella ya habló y pues yo siempre sentí como ese feeling que ella tenía como pues sí, esta habilidad, este don, este interés por el autoconocimiento y así, y veía cómo podía acompañar a otras personas. Pero bueno, perdimos comunicación un tiempo, no del todo, o sea, por ahí andábamos. Pero recientemente nos volvimos a contactar justamente por Reconócete, ¿no? Bueno, quienes me escuchan tal vez sí saben que tengo un grupo de autoconocimiento que se llama Reconócete, donde igual es un recorrido a lo largo de tu vida. Evidentemente cada proyecto es diferente, ¿no? Pero en este es un recorrido a lo largo de tu vida justo para reconocerte, ¿no? Para ser más consciente de las cosas que viviste y cómo te impactan y cómo eso te lleva a ser quien eres hoy, etcétera. Y pues bueno, yo creé este grupo de autoconocimiento hace 2 años y bueno, ahí se ha mantenido. Pero un día, justo yo vi que Maleni empezaba a publicar como este proyecto que ella tiene y,
y de pronto, pues yo ya sabía, ya medio sabía que andaba por estos rumbos y me manda un mensaje de un día así como de, oye, me acabo de dar cuenta que tienes un grupo de autoconocimiento que se llama Reconócete y yo también estoy trabajando en el mío y también se llama Reconócete, Yo ¿no? sé. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso pasara? O sea, no, Sí. no, no lo vi venir. Así recuerdo que publicaste algo de tu podcast. Como ya sabes que tengo un podcast, y dije, no lo he escuchado, voy a escucharlo. Y me fui hacia el primer capítulo y veo que dice, recuerda, como te invito a mi grupo de autoconocimiento, no sé qué, y luego decía, reconócete, y yo, ¿qué? ¿Cómo que se llaman igual? No tengo idea, no teníamos idea ninguna de las dos de este proyecto, y ya fue mucho también gracias a eso que retomamos contacto, entonces estoy muy agradecida por eso. Sí, me encanta, me encanta. Y también está chistoso, divertido, que cuando yo lancé Reconócete hace 2 años, le había preguntado a Maleni si ella podía como dar un poco de, pues sí, un pequeño testimonio del proceso que tuvimos. Sí, Pero bueno, se atravesaron cosas, ya no se dio, pero eso nunca pasó y yo creo que por eso no lo no tenías me en el enteré. radar, ¿no? Pero yo sí, ya te había comentado para tener tu testimonio para cuando yo lance mi Reconócete, ¿no? Entonces, Claro, todo wow. está muy, muy alineado y está muy lindo, o sea, me gustó también eso, esa sincronicidad. Totalmente, May, estoy muy agradecida de todo eso, de la entrevista, de tu tiempo aquí, de todo el acompañamiento que nos damos todos los días, tú y yo, estamos súper padre y qué emoción, siento que estuvo súper bonita la entrevista, espero que quienes nos escuchen también nos digan qué sintieron. Sí, sí, sí. Si nos escuchan, dejen los comentarios y a ver, te quiero preguntar, ¿dónde te pueden encontrar? Para quien quiera saber más y conectar contigo, ¿dónde te encuentran? Sí, búsquenme en Instagram como @Maleni Camacho, Maleni con I latina. Creo que no hay otra. Entonces, ahí está, ahí podemos agendar una sesión para platicar sobre lo que ellos están buscando en el acompañamiento. También tengo una guía gratuita de 10 días para despertar su intuición. Está en Spotify y en mi Instagram pueden ver el link ahí en mi biografía y es totalmente gratis. Perfecto. Sí, ahí está toda la información. De todas formas, yo como siempre voy a dejar aquí abajo el link para que sea Sí. más fácil encontrarte. Y pues muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto esta entrevista, fluir contigo, conversar de estos temas y estas sincronicidades. Y pues mucho éxito en No, todo lo que muchas estás haciendo. gracias, Man. Muchas gracias. Felicidades por este proyecto también. Gracias. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti. Gracias.